En el video anterior vimos que luego de conquistar Westeros, Aegon Targaryen mantuvo una buena relación con la fe de los Siete, algo que en principio parecía imposible, porque el conquistador, siguiendo sus costumbres valirias, estaba casado con sus dos hermanas, y las doctrinas de la fe enseñaban que la poligamia y el incesto eran graves pecados. Esta imagen del artista Chase Stone ilustra bien cuál fue la estrategia de Aegon para mantener esa buena relación. A pesar de no ser creyente, el conquistador está visitando al Septon de Roca Dragón. Con ese gesto, demuestra que reconoce el poder e influencia de la fe en Westeros, y que para mantener la paz en el reino, buscaría tenerla como amiga y no como enemiga. Pero los Targaryen están visitando al Septon con sus dragones, demostrando que aunque buscaban un acuerdo, desafiar su voluntad sería peligroso. Equilibrando honores con la amenaza creíble de fuego y sangre, Aegon logró que el Septon Supremo, líder de la fe, no denunciara sus matrimonios, y con ello, que se mantenga la paz en su nuevo reino. Aenys, sucesor de Aegon, también honró la fe, pero no dio credibilidad a la amenaza de fuego y sangre. Por eso, cuando quiso continuar con la tradición valiria del incesto, casando a su hijo con su hija, el Septon Supremo se atrevió a denunciarlo, y los fieles se rebelaron contra los Targaryen. Maegor, sucesor de Aenys, respondió con fuego y sangre a esa rebelión. Pero la fe de los Siete era la religión de la mayor parte del pueblo y la más poderosa del continente. Por eso Maegor no logró sofocar la rebelión y se ganó el odio del pueblo y de los señores. En el año 48, año de la muerte de Maegor y de la coronación de Jaehaerys Targaryen, de 14 años, el reino se encontraba desgarrado por la guerra religiosa. La fe militante, el brazo armado de la fe, había sufrido la prohibición y el exterminio de Maegor, pero aún continuaba activa. En las tierras del oeste y en las tierras de los ríos, los hijos del guerrero, liderados por Ser Joffrey Doggett, estaban incorporando caballeros a sus filas para recuperar su vieja gloria. La ciudad de Antigua, la capital de la fe, estaba rodeada por unos 5000 clérigos humildes. Al mando estaba el Septon Luna, proclamado por sus seguidores como el verdadero Septon Supremo. Luna acusaba al Septon Supremo de ser un lamebota supremo y exigía que abandone el septo estrellado y enfrente el castigo de los clérigos humildes por no haber denunciado los crímenes y pecados de Maegor. A pesar de que Maegor había muerto y de que ahora el rey era Jaehaerys, el Septon Luna afirmaba que Westeros no estaría limpio hasta que todos los Targaryen fueran exterminados. Para gobernar en paz, Jaehaerys debía ser reconocido como el legítimo rey por el pueblo, en su gran mayoría adepto a la fe de los Siete. Así que primero debía recomponer la relación entre la casa Targaryen y esa religión, y ser bendecido y coronado por el Septon Supremo en Antigua, tal como su abuelo, Aegon el Conquistador, lo había sido 48 años atrás. Pero la presencia del Septon Luna y sus clérigos humildes en las afueras de la ciudad ponía todo en peligro. Algunos le aconsejaron al rey resolver el asunto con dragones, pero él se negó. Afortunadamente, el Septon Luna murió asesinado en circunstancias sospechosas. En poco tiempo, la banda de clérigos humildes comenzó a desintegrarse. Así, Jaehaerys pudo viajar a Antigua y fue coronado y bendecido por el Septon Supremo en el Septo Estrellado. Siguieron 7 días de celebraciones, en los que cientos de señores, muchos de los cuales habían apoyado a la fe militante contra Maegor, juraron lealtad a Jaehaerys. También se presentó Ser Joffrey Doggett, el líder de los hijos del guerrero. Jaehaerys lo había invitado para conversar. Ser Joffrey exigió al rey que deshaga la prohibición de Maegor y que vuelva a legalizar a los hijos del guerrero y a los clérigos humildes. Jaehaerys se negó y decretó que la fe militante debía ser disuelta, afirmando que si bien no haría la guerra contra su propio pueblo, tampoco toleraría la traición y la rebelión. Así, se alejaba de la crueldad de Maegor, que guerreó contra el pueblo, pero también de la debilidad de Aenys, que toleró la rebelión de los fieles. Jaehaerys explicó que la fe ya no necesitaría protegerse sola, porque en adelante sería protegida por el trono de hierro. A continuación, ofreció a Ser Joffrey formar parte de su guardia real, y el caballero, con lágrimas en sus ojos, aceptó. Jaehaerys también perdonó a los clérigos humildes por su rebelión, pero a condición de que marcharan al muro y se unieran a la Guardia de la Noche. El conflicto entre los Targaryen y la fe parecía resuelto, pero en el año 49, el rey se casó en secreto con su hermana Alysanne. El Septon Matthews, miembro de la corte, advirtió que el matrimonio incestuoso del rey era una abominación que ofendería a los piadosos y que traería denuncias y guerras como en los tiempos de Aenys y Maegor. De hecho, el casamiento entre los príncipes Aegon y Rhaena Targaryen en el año 41 había sido el causante de la rebelión religiosa que acababa de terminar. Pero para el año 49, la relación de fuerzas había cambiado. Los fieles estaban desarmados, ya que la fe militante había sido disuelta exitosamente, y el Septon Supremo, conocido como el Lamebota Supremo, no se atrevería a denunciar a los Targaryen.
Además, a diferencia de su padre, Aenys, Jaehaerys no dudaría en recordar al pueblo que tenía dragones, pero la resistencia de los fieles ante la matanza de Maegor enseñaba que el temor a los dragones no era suficiente para ganar la aceptación de los súbditos y evitar desafíos. Así que Jaehaerys decidió recurrir a las palabras para prevenir rebeliones antes de que comiencen. El rey envió 7 septons a recorrer Westeros para predicar sobre la piedad y la generosidad de la reina Alysanne, su hermana y esposa. En sus viajes, los predicadores se toparon con otros septons, campesinos, caballeros y señores religiosos que les respondían que la estrella de 7 puntas, la Biblia de Westeros, prohibía el matrimonio entre hermanos. Pero Jaehaerys y el Septon Bart, que había reemplazado al contestatario Septon Matthews en la corte, habían preparado una respuesta para eso, la doctrina del excepcionalismo. Esta doctrina aceptaba que las relaciones entre parientes eran pecaminosas y que los hijos del incesto eran abominaciones ante los ojos de los dioses, pero el excepcionalismo aclaraba que los Targaryen, por su ascendencia valiria, eran diferentes al resto de los humanos y que por lo tanto estaban exentos de someterse a esas prohibiciones. Era una idea sensata, pues las características distintivas de los Targaryen eran apreciables a simple vista. Tenían ojos violetas, pelo dorado y plateado, y también eran los únicos en el mundo capaces de controlar dragones. En una ocasión, uno de los 7 Septons fue confrontado por un antiguo clérigo humilde que le preguntó si él también podría acostarse con su hermana. El Septon le respondió que si iba a Roca Dragón y lograba montar un dragón, él mismo lo casaría con su hermana. En el año 51, Jaehaerys y Alysanne hicieron público su matrimonio, y el reino se mantuvo en paz. 3 años más tarde, cuando falleció el Septon Supremo, los Targaryen partieron en sus dragones hacia Antigua. El rey aterrizó en las puertas del septo estrellado de la fe, y la reina en la punta de la torre alta de los Hightower. Jaehaerys y Alysanne declararon que iban a presenciar el funeral del Septon Supremo y luego que permanecerían en la ciudad hasta la elección del nuevo líder de la fe, con la excusa de que querían su bendición, pero claramente pretendían influir en la elección para que no se cuestionara la tradición del matrimonio incestuoso en los Targaryen y para que el excepcionalismo se convirtiera en una doctrina oficial de la fe. Con la ayuda de la casa Hightower se evitó el triunfo del Septon Matthews, aquel que había criticado la unión incestuosa del rey, y se logró la elección del Septon Alfin, el más viejo de los 7 predicadores de Jaehaerys. A cambio, el rey prometió que cuando Alfin muriera, admitiría a un Hightower como Septon Supremo, siempre y cuando aceptara también la doctrina del excepcionalismo. Una vez bendecidos por el nuevo Septon Supremo, Jaehaerys y Alysanne dejaron Antigua, y la paz con la fe se mantuvo durante todo su largo reinado. Jaehaerys recuperó la relación amistosa entre la casa Targaryen y la fe que había existido en los tiempos de Aegon y que, como vimos en el video anterior, fue arruinada por los errores de Aenys y Maegor. Pero también pienso que ellos no fueron los únicos responsables de la rebelión religiosa, porque el conquistador, a pesar de haber logrado un acuerdo con la fe, dejó intactos 2 aspectos claves. Por un lado, la fe retuvo su poder militar. Tal vez Aegon no quiso provocarla de más, disolviendo la fe militante. Después de todo, ya había sido aceptado por ella, a pesar de estar casado con sus 2 hermanas, atentando contra las creencias religiosas del pueblo. El otro aspecto fueron justamente esas creencias. Aegon se conformó con que los Septon Supremos mantuvieran silencio sobre sus matrimonios con sus hermanas, pero no intentó cambiar las creencias del pueblo ni las doctrinas de la fe que condenaban el incesto. Esos 2 aspectos, sumados a la debilidad de Aenys y a la crueldad de Maegor, fueron determinantes en la rebelión de la fe contra la casa Targaryen. El rechazo religioso del incesto fue el motivo principal de la rebelión del año 41 contra Aenys. Para llevar a cabo su desafío, la fe y los fieles contaron con una organización militar armada, la Fe Militante, que les permitió librar una guerra santa contra los Targaryen que abarcó gran parte del sur de Westeros y se extendió por 7 años, resistiendo a la prohibición y el exterminio de Maegor. Jaehaerys resolvió esos 2 aspectos problemáticos. Para disolver el poder militar de la fe, se aprovechó de que la matanza de Maegor había debilitado a la fe militante, y tuvo la firmeza para decidir su disolución, pero también supo equilibrar y compensar esa imposición con honores, para hacerla más aceptable. Prometió que el trono de hierro protegería a la fe y puso a uno de los últimos y más influyentes líderes de la fe militante de su lado, al incluirlo en su guardia real. En el asunto del incesto, creo que Jaehaerys fue más sabio que Aegon, porque no se conformó solo con el silencio incómodo y frágil de los líderes de la fe, sino que con la doctrina del excepcionalismo convenció al pueblo de que en los Targaryen el incesto era una práctica legítima. Aún así, la sabiduría también fue respaldada por la amenaza de fuego y sangre, cuando Jaehaerys y Alysanne viajaron a Antigua con sus dragones para influir en la elección del Septon Supremo. Jaehaerys Targaryen es conocido en la historia como el conciliador, pero para mí, con su conciliación, realmente derrotó a la fe de los 7 en el aspecto militar y en el aspecto ideológico.
Como con el Conquistador, la fe contaría con los honores del trono de hierro, pero ahora ya no podría utilizar el argumento del incesto para denunciar a los Targaryen, ni tendría una fuerza militar que le permita desafiarlos seriamente por cuenta propia. Ahora los Targaryen podrían casarse entre ellos y mantener la pureza de la sangre del dragón sin problemas, asegurando que sus futuras generaciones tengan acceso a la fuente de su poder, el control de los únicos dragones del mundo. Como vimos en el video anterior, la fe y los fieles se rebelaron ante la debilidad de Aenys y ante la crueldad de Maegor. Ese conflicto con la fe puso en peligro el dominio de la casa Targaryen sobre Westeros, y por eso Aenys y Maegor fueron malos gobernantes. Pero la fe, los fieles, los señores y el pueblo en general se arrodillaron y no se rebelaron ante Aegon ni ante Jaehaerys. A mi entender, eso es porque el Conquistador y el Conciliador fueron reyes sabios que lograron el equilibrio, contaron con la fuerza y la firmeza para imponerse, hacerse respetar y hasta temer por sus súbditos, y también con la inteligencia para concederles honores, beneficios y acuerdos para convencerlos de la legitimidad de su gobierno y mantenerlos satisfechos en su lugar subordinado. Fueron a la vez temidos y queridos. Ese equilibrio les ayudó a prevenir desafíos y a gobernar en paz, logrando una dominación más estable y duradera.